Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, avanzando en este trimestre. Nos dirigimos a la parte final. Quiero aprovechar de entrada para que usted haga los arreglos necesarios y pueda adquirir su guía de estudio. El próximo trimestre estaremos estudiando el Éxodo de Egipto. Es el tema que viene para el próximo trimestre. Un tema fascinante, señores. Trate de conseguir. Nosotros hacemos la recomendación siempre del 3 en 1, que debe utilizar cada persona que se dedica a enseñar, pero usted como alumno tiene que tener mucho conocimiento de estos temas, y de ahí viene la recomendación del 3 en 1. El folleto regular viene ahí, el material auxiliar para el maestro y por supuesto el libro que se publica para comentar estas lecciones. Trate de visitar la tienda de libros más cercana, IAPA, para que pueda adquirir este material. Nosotros seguimos avanzando en estas lecciones tan importantes que estamos desarrollando durante todo el trimestre, y para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés que le invitamos a participar junto a nosotros, donde estaremos estudiando el tema titulado La fiesta de Belsasar. Es el tema que estaremos abordando para este día, y saludamos de inmediato aquí en cabina a nuestro gran amigo, a nuestro hermano Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor. Gracias, mi gran amigo. Shalom Aleichem. ¿Cómo estás? Igualmente. Amén. Bien, gracias. Qué bueno. Este día estamos de pie gracias al Señor, y eso es motivo de alabar a nuestro Dios, ¿no? Amén, amén. Para ustedes, amigos y hermanos, qué bendición que nos escuchen, porque también significa que están vivos, y eso nos alegra, que el Todopoderoso les regale un día súper bendecido, y les invitamos para que podamos agradecer a nuestro Dios por tantas bondades. Querido Padre Celestial, ahora queremos darte gracias, muchas gracias, Señor, infinitas, por tantas cosas bellas, lindas, que haces a nuestro favor. Te pedimos en este momento que al estudiar tu palabra, continúes dirigiendo nuestros pensamientos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, nosotros al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que el evento que vamos a estudiar a continuación pasa como de Nínive a Babilonia, porque ahora nos encontramos con un personaje llamado Belsasar, y nos gustaría que nos hable un poquito sobre este giro ahora que va teniendo la lección, donde después de la ciudad de Nínive, cuando fue humillada por allá por el año 612, por ese ejército que incluía Medos y Babilonia, entonces notamos que esa incursión que era dirigida por el padre de Nabucodonosor, Babilonia experimenta un renacimiento como no se ha visto desde los días del rey Hammurabi, su gran legislador. Por eso es importante que al hablar de la fiesta de Belsasar, usted pueda contextualizarnos en ese correcto marco histórico que usted maneja también, para ver de esa manera la forma en que pasamos de aquella ciudad llamada Nínive, cuyo profeta fue Jonás. Ahora de repente nos encontramos estudiando a Belsasar. ¿Quién es? ¿Cómo llega uno a entender este proceso que se da para seguir como esa línea de estudio que estamos haciendo? Por supuesto, pastor, conectando con el título de la lección para esta semana, cuyo título es Imágenes del tiempo del fin.
¿En qué nos puede conectar la historia de Belsasar con el tiempo del fin? Bueno, tal vez nos preguntamos en qué nos puede conectar la predicación de Jonás con el tiempo del fin. Y son muchas cosas, pero quisiera, como usted me preguntó, hacer un brevísimo recuento de quién fue Belsasar y cómo llega al trono. Lo cierto es que para el año 622, Babilonia iniciaba haciéndole frente a Asiria. El imperio asirio era quien estaba gobernando y dirigiendo toda la media luna fértil, y entonces ya surge en el trono de Babilonia por el 612 aproximadamente a un monarca llamado Nabopolassar. Este Nabopolassar fue el padre de Nabucodonosor II. Ese no era su nombre. En realidad, el nombre de él era de procedencia aramea, así que este hombre, Nabucodonosor II, él gobierna por unos años desde el 605 hasta el 532 antes de Cristo. Repito, 605 a 562 antes de Cristo. Cuando ven lo divorciado de la fecha 605 es porque los años iban descreciendo para encontrarse con el acontecimiento de Cristo. Luego de la muerte de Nabucodonosor, su hijo Evil-Merodach comienza a reinar. Reinó 2 años, fue asesinado por su cuñado Neriglisar o Nergal-Sarusur en arameo, y entonces después muere 4 años después y deja a su hijo, un menor de edad, llamado Labasi Marduk. Los de la tierra mataron al niño rey, pusieron a uno de los suyos llamado Nabonido. Era un religioso, adoraba a la diosa Luna, la diosa Sin, y se fue para Tema en Arabia por 10 años para adorar en asuntos religiosos, una gira religiosa, y por allá se quedó. Ahora bien, el 10 de octubre del año 539 a.C., unos 185 kilómetros de Babilonia, en Opis, se encontró con el ejército de Ciro, Nabonido, pero su hijo Belsasar era el corregente, o sea, un rey vasallo, sustituto, era corregente con él, y cuando Belsasar escuchó que su padre Nabonido había sucumbido ante el ejército de Ciro, él entonces decide convocar a 1000 de sus dignatarios para ofrecer un festín, una fiesta, en celebración de la coronación de él, ya no como un rey sustituto, sino como un rey absoluto, definitivo. Y esta es la fiesta que encontramos de Belsasar en el capítulo 5 del libro de Daniel. Parece ser, pastor, que cuando la gente empieza a tener éxito, fama, poder, es muy frágil. La vida, podríamos llamarlo así, la vida de un ser humano que no teme a Dios, que se dedica más a resaltar los logros personales de poder, de lujos y esa cosa. Y este muchacho, cuando empieza a gobernar, parece ser como que Dios no estuvo presente en los asuntos de nación. Hay historias maravillosas que uno se imagina que él debió entenderla, de lo que había acontecido con este reinado de Babilonia, como el establecimiento de su padre, cómo se humilló a uno de sus antepasados, y sin embargo, él parece ser como que no tenía muy en cuenta esto, y empezó una vida de placer, de lujos, de bebida, de sacar a Dios de su entorno. Y repito una vez más, pastor, parece ser como que él se olvidó de lo que había acontecido en Babilonia y cómo Dios había dirigido los acontecimientos para que su entorno estuviera gobernando, y se dedicó más al lujo y al placer. Y es de ahí que nosotros deberíamos entonces hablar un poquito sobre los grandes fracasos que tuvo este gobernante llamado Belsasar. Belsasar en algunos aspectos imitó a Nabucodonosor. Cuando nosotros vemos el capítulo 2, por ejemplo, hay un paralelismo entre el capítulo 2 y el 5, porque Nabucodonosor, en tiempos de crisis anteriores, en el capítulo 2:2, en el 4:7, llama a los astrólogos, los caldeos, los adivinos, para dilucidar la escritura misteriosa. El caso de Belsasar, igual. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, llama a los astrólogos, caldeos, adivinos, para asegurarse de que le digan algo real. Belsasar
también hace lo mismo. Nabucodonosor fue quien llevó los vasos de que estaban en el templo en Jerusalén, que eran dedicados al culto de Jehová, los lleva y los coloca en el templo de su Dios. Pero quisiera resaltar, pastor y estimados amigos, que Nabucodonosor nunca intentó profanar esos vasos, porque él entendía, y de hecho era sabido, que lo que era dedicado a una divinidad no debía profanarse. Sin embargo, lo que tiene que ver con Nabucodonosor, que no lo hizo, Belsasar sí lo hace. Mandó a buscar los vasos de oro que estaban en el templo de Jehová, que Nabucodonosor había llevado muchísimos años atrás, y él los manda a buscar para beber vino con sus invitados en orgías y todo lo que un festín de 1000 personas llevaba. Y es donde Dios decreta juicios sobre Belsasar. Me gustaría también apuntar que Belsasar no es encontrado en la historia secular, solo en la Biblia, y que mucha gente dicen, estoy hablando de estudiosos de la Biblia que buscan cosas para criticarla, de que no existió ningún rey llamado Belsasar, porque solamente está en la Biblia. Pero cuando se encuentra el cilindro de Nabonido, hace unas décadas, se encuentra también la oración de él pidiendo para que el dios Bel preserve la vida de su hijo Baltasar. Y es ahí donde los críticos enemigos de la Biblia y del relato de Daniel cierran la boca, porque no solamente quieren quitar la vida de Belsasar, de que no existió, lo que quieren quitar es el poder de Dios impregnado de juicio en el capítulo 5 del libro de Daniel, y sobre todo el capítulo completo que habla de esperanza y de un Dios poderoso. Eso es así. Tomado en cuenta su comentario, importante el énfasis que hace la palabra de Dios de nuevo, donde dice que el rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes. Es decir, que en ese banquete, pastor y amigos oyentes, estaban personas principales, personas muy importantes. Por eso es de mucho interés, señores, que la gente pueda mantener una buena conexión con Dios, porque aquí el rey Belsasar pensaba como que no le tenía que dar cuenta a nadie, hace un banquete con gente muy importantes, y el texto continúa diciendo que estaba en la presencia de los 1000 y bebía vino. Esto de beber vino era un asunto en extremo, porque la descripción que continúa haciendo la palabra de Dios, versículo 2 de la cita de Daniel 5, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, usted puntualizaba esto, de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Óigame, ¿qué clase de fiesta, pastor Cristian Veras y amigos, era la que se estaba suscitando allí? Vino en abundancia, príncipes, principales de su clase, mujeres y concubinas, dice el texto bíblico. Y entonces sí, el hombre estaba en su celebración grande. Por supuesto. Eso se parece mucho en la actualidad, donde hay tantas altas sociedades que se reúnen casi de manera secreta y empiezan a hacer cosas que uno ni se imagina. Y aquí la palabra de Dios está publicando el accionar de los seres humanos, entre ellos los reyes, los principales, las concubinas y sus mujeres, porque la situación que se estaba viviendo allí no era una situación muy fácil. Usted estaba puntualizando algo que me llamó mucho la atención, donde llegó a un punto de irreverencia que los utensilios sagrados fueron llevados a esa fiesta para empezar a participar de esas orgías. Y la pregunta que yo le hago, pastor, ¿quedaría Dios a la expectativa y permitir que estas cosas empezaran o siguieran sucediendo sin haber algún tipo de juicio? Pudiese ser que sí, porque al igual que el templo de Jerusalén, solamente eso tenía significado para Dios cuando su pueblo lo adoraba de corazón. Ahora bien, en este caso que tenemos a un rey orgulloso, que como es presentado Nabucodonosor en el libro de Isaías como un rey orgulloso,
Nabucodonosor se arrepiente, pero Belsasar no. Y entonces Dios tenía que frenar el orgullo de este muchacho. Belsasar, lo que tenía unos 26 años de edad, era bastante joven. Estamos hablando aproximadamente del siglo VI antes de Cristo, ya 553 posiblemente, el 553 aproximadamente por ahí. Este muchacho, Belsasar, es sumamente orgulloso y lo vamos a ver en un momento. Él, además de desafió a Dios. No está reconociendo a Dios. Él conocía a Daniel e hizo creer como si no lo conocía. Daniel había sido el jefe de los sabios, había sido el administrador de Babilonia por muchísimos años. Belsasar, como nieto de Nabucodonosor, se debió naturalmente haber criado en el trono, en el reino. Debió haber visto a Daniel, lo que desconoce a Dios y desconoce al profeta y lo que Dios hizo con su abuelo Nabucodonosor, y es lo que Dios no puede dejar pasar por alto. La misericordia divina tiene un límite porque ya le hace daño a los demás, y fue cuando Dios llamó a este muchacho a juicio. Esto nos hace pensar en el orgullo del ser humano y la sentencia que viene por parte de Dios. Cuando usted ignora la voluntad de Dios para con su pueblo, entonces Dios se mueve para favorecer a sus hijos, y eso es muy importante. Esto nos hace recordar también que en una ocasión antes de la partida del pueblo de Israel de Egipto, uno de los faraones dijo: yo no sé quién es Dios para que yo deje ir a mi pueblo. Y no es que quizás no le conocía personalmente, pero querían ignorar voluntariamente lo que Dios había hecho a ese pueblo a través de José y los hijos de Israel. Es decir, que tantas personas quieren negar voluntariamente lo que los anales de la historia dicen que sucedió. Uh-huh. Usted hacía un comentario muy importante sobre este rey joven de unos 20 y tantos años, pero eso no se podía negar porque ya los arqueólogos han demostrado que sí, que existía este rey, claro, Belsasar, y el mismo Belsasar debió actuar con sumo cuidado, porque cuando se hacen cosas como estas, Dios no de inmediato, con su tiempo por supuesto, reacciona y cada cual empieza a cosechar lo que siembra. ¿Qué fue lo que pasó con Belsasar después o dentro de esa orgía, esa fiesta que estaba sucediendo en ese momento? Bueno, Dios envió un ángel que escribiera en la pared, y es una de las cosas que Dios hace con su propio dedo. Uh-huh. Tal vez 4 cosas, y esta es una de ellas. Hay muchísima tela que cortar, mucha tinta que derramar en la historia de Belsasar en Daniel capítulo 5, sobre el juicio ejecutivo de Dios y también su misericordia. Muchas cosas que ver, y me gustaría que sepamos que cuando la escritura viene en la pared, yo decía al principio, mandó a convocar a los magos, astrólogos, adivinos, igual que Nabucodonosor, pero ninguno le pudieron interpretar la escritura, tal cual ocurrió en Daniel capítulo 2 con el sueño de Nabucodonosor. Sin embargo, ahora ya Daniel es conocido porque ahí estaba la reina madre, posiblemente se habla de Longeva, que pudiera haber sido en lugar de madre, pudiese haber sido la abuela de Belsasar o la esposa de Nabucodonosor. Longeva, hay una tablilla que se encuentra en la arqueología, de hecho, donde ella escribe con 107 años de edad que le gustaba el vino y la comida. Wow. Y un grupo de cosas. Entonces, posiblemente esa reina madre haya sido Longeva, que le dijo que conocía a Daniel. Mira, en tu reino hay un hombre cuyo espíritu o los espíritus de los dioses están en él. Está hablando del Dios viviente. Y dice, en los días de tu padre Nabucodonosor se halló en él mayor espíritu o entendimiento que en todos los demás sabios. Mandaron a buscar a Daniel, y cuando es traído, entonces mire lo que dice el versículo 3. Entonces fue traído delante del rey Daniel, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá?
¿Está viendo el desprecio? Sí, claro, Ahí- una declaración de desprecio. Ahí solamente se pueden ver muchas cosas. En primer lugar, lo llamó Daniel. Su abuelo había cambiado el nombre de Daniel, que era el nombre hebreo de él, por Belsasar, igual que él. Hay una breve diferencia que no me voy a detener por razones de tiempo, pero era su tocayo y él no lo quiso reconocer igual que él lo vio como un cautivo, como un esclavo. Qué fuerte. Y le dice, eres tú aquel Daniel que mi padre trajo de la cautividad de Judá. Le está diciendo, tú eres un esclavo, tú no eres mucha cosa. Y entonces le ofrece, pastor, collares, dones. Y él le dice, yo le voy a dar al que interprete. Las palabras que Daniel dijo, eso no tiene comparación, pastor. Y el versículo 17 es un ejemplo para nosotros hoy en día. Y oigan lo que Daniel le dijo. Y Daniel dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Wow. Tus dones sean para ti. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y entonces Daniel no quiere ningún compromiso con el rey. Y oigan lo que le dice. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza. Es un llamado a que la persona, por orgullosa, más orgullosa que sea, por grande que se crea, que reconozca que hay uno que está por encima de todos, que es superior. Lo llamó con un superlativo, el Altísimo, con un artículo definido también, diciendo que no hay otro más alto que él. Y es lo que nos conecta con el tiempo del fin. Hoy Dios sigue al control. El Altísimo que dio la grandeza a Nabucodonosor, el Altísimo que mandó la escritura en la pared, es el Altísimo también que gobierna hoy, que tiene el pasado, el presente y el futuro en sus manos y que nuestras vidas dependen de él. La verdad es que esta lección es sumamente impresionante. Y de ahí surge la pregunta. Porque hay inquietud, porque cuando se dio esa fiesta y hubo una interpretación de la escritura, los expertos dicen que las piernas le temblaron. El hombre, hay algunos autores que hay que ser un tanto cuidadoso, dice que los esfínteres se le aflojaron. Y estamos hablando de esfínteres, quiere decir que sucedió algo muy extraordinario en la vida de este muchacho. Entonces decir que los esfínteres se le aflojaron, quiere decir que tuvo problemas digestivos y todas esas cosas. Cuando Daniel leyó e interpretó el mensaje que viene del cielo, que fue plasmado con las mismas manos de Dios, el dedo de Dios, ¿qué será lo que le estaba diciendo esa letras que se escribieron allí en las paredes? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué quiere decir Pesado eso? has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido cortado de ti y entregado a los medos y a los persas. Ese es un mensaje bastante difícil y para de un juicio, muchacho. juicio ejecutivo. Pero para un muchacho de apenas 26 Sí, años que sí. está empezando a disfrutar de los placeres de la vida, a hacer cosas y que de repente se vea que no va a tener más poder. Entonces de ahí la descripción que estamos haciendo. Y es real, señores. Lo que pasó en términos físicos con este muchacho fue real. El muchacho recibió una impresión tan grande que, como usted dice en muchos comentarios, no volvió a ser gente. Así es, así es. Es importante eso, pastor, y ver que Dios no decretó la muerte para Belsasar. Daniel le dijo, tu reino ha sido cortado de ti y entregado a los medos y los persas. Quien conquista Babilonia la noche del 12 de octubre del 539 a.C. es Ciro, pero no fue en su persona. Ciro llegó 3 semanas después de esto. Fue porque él estaba peleando, de hecho, con el ejército de Nabonido, cuando lo encontró en Opis, como comenté anteriormente. Sin embargo, Darío el Medo, tío de Ciro, tío y suegro de Ciro, fue el que conquistó por él, era su corregente. En el capítulo 6 del mismo libro de Daniel habla de él, cuando llega que establece el reino, porque era en nombre de Ciro. De manera que cuando Darío llega, Belsasar no se quiso entregar. Si él se entrega, Darío era un monarca magnánimo,
era misericordioso, le hubiese perdonado la vida, pero el orgullo del muchacho no le permitió continuar viviendo sin ser rey. Bueno, es que después de recibir un mensaje como este, en lugar de reaccionar como reaccionaron la gente de Nínive, ante una declaración de destrucción, el Señor le perdonó. Ahí está la Entonces, diferencia. estamos haciendo ese tipo de relación y ya mañana, por ejemplo, cuando empecemos a estudiar para seguir esa conexión, logramos hacer una conexión con el profeta Jonás, la gente de Nínive, llegamos a Babilonia, estudiamos el caso de algunos reyes y llegamos a Belsasar y entonces vemos una diferencia. Ante el mensaje de destrucción, el pueblo de Nínive con su rey se arrepienten, pero en este caso no hubo ningún tipo de arrepentimiento y los resultados estarán ahí. Mensaje final, pastor, para la gente que tiene tanto tiempo escuchándonos, para la gente que tiene tanto tiempo leyendo la palabra de Dios y sin embargo mantienen esa actitud de rebeldía contra Dios. Claro, y me encanta el punto final de su comentario, ese orgullo, esa rebeldía contra Dios. Lo importante de la vida no es cómo comienza, sino cómo termina. Sí. Dios espera que nosotros, aunque nos hundamos en el pecado, lo abandonemos el pecado y vengamos arrepentidos a Él. Es el mensaje de Dios, el mensaje final para toda la humanidad. Amén. Padre, agradecemos este estudio. Estamos maravillados cómo el Espíritu Santo va guiando paso a paso las decisiones que hacemos en esta vida, y al estudiar el mensaje que se le dio a Belsasar, nosotros quisiéramos que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestras decisiones y nos ayude a vivir conforme a lo que enseña tu palabra. Guía siempre estos estudios, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.